Booklanders, soy Yeye y en este nuevo video les vengo a hablar de cómo me fue en mi bingo en Bookland en el round 2 que hicimos, que vino siendo al final del año en octubre, noviembre y diciembre. Así que si quieren saber si logré bingo, si no, qué lecturas puse en estas casillas, los invito a que sigan viendo este video. Comenzaré con el primero y ese fue Picture Perfect Cowboy de Tiffany Rice, que este entró en mi casilla de erótica. Sorpresa, sorpresa, yo lo sé. Y este fue la más reciente historia de Tiffany Rice en su momento y creo que hasta el momento es la más reciente, la cual disfruté mucho, a la cual le vine dando 4 estrellas de 5 porque me gustó bastante, se me hizo súper entretenida, adictiva, romántica, sexy, divertida y más que aparecieron Soren y Nora y yo amo a estos personajes, así que para mí fue perfecta. La siguiente fue It Ain't Me Babe de Tilly Cole, que en español está como No Soy Yo o algo por el estilo, que esta entró en mi romance oscuro, que esta historia para mí fue ok, no fue súper wow, no fue mala, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas que yo no disfruté, que para mí le faltó más oscuridad, así que ese fue el mayor pero que le puse, que ¿dónde está la oscuridad que este romance oscuro debe de tener? Y es por eso que este género es como que sí me gusta, pero me hace falta. Siempre me queda debiendo un poquito más de oscuridad. Como les dije, esta historia sí me agradó ciertas cosas, otras cosas no tanto. Y por esa razón le vine dando 3.5 estrellas de 5. No les voy a hablar más extendido de cada una de estas historias porque ya les hablé tanto en mis wrap-ups de octubre, mi wrap-up de noviembre, en el de diciembre no les hablé, pero sí, alguna de estas historias me gustó muchísimo. Les hablé en mis favoritos de mis 2018 y también pueden ver más de cada una de ellas para no hacer este video más largo de lo que ya va a ser. La siguiente fue Un seductor sin corazón de Lisa Kleypas, que es el primero de su serie Los Ravenels, el cual disfruté. Igual disfruté ciertas cosas de la misma, otras no tantas, pero los personajes fueron lo que más me gustaron, así que por esa razón sí voy a seguir yo con esta serie. Igual no siento que haya sido tan mala como para darle 2 estrellas, pero tampoco fue tan buena como para darle 4 o 5 estrellas. Para mí se quedó en un 3 estrellas porque sí la disfruté ciertas partes, las partes que no me salté, porque hubo unas que sí se me hicieron demasiado con paja, que sí me terminé saltando, pero de ahí en fuera yo siento que es una historia bien, si te quieres ir adentrando poco a poco en la manera de escribir de Lisa, que es lo que yo estoy haciendo, así que por lo tanto, como ya les dije, yo le di 3 estrellas de 5 y esta entró en mi casilla de romance histórico. La siguiente casilla que llené fue New Adult y esa la hice con Royally Yours de Emma Chase, que este vendría siendo el 4º libro de su serie Royally, de la cual ya les hablé mucho en mi wrap-up de noviembre, creo que fue, y también en mis lecturas favoritas del 2018, por si quieren ver esos videos. Amé esta historia. Yo sabía que me iba a gustar, pero realmente no esperé que fuera a ser como que una fuerte contendiente a mi favorita de esta serie o a mi libro favorito de Emma Chase. Y así fue porque fue buenísima. Hubo un balance muy bueno entre tristeza, alegría, entre frustración, entre un montón de sentimientos que yo disfruté muchísimo y por supuesto le di 4 estrellas de 5 porque fue bastante buena. Voy con la número 5 y esta fue mi relectura de Tronos de Cristal de Sarah J. Maas, que por supuesto yo todo el tiempo les estoy hablando de mi serie favorita de Sarah J. Maas, que vendría siendo Tronos de Cristal, y este siendo el primer libro, siendo mi relectura, por supuesto que me gustó, por supuesto que la terminé disfrutando, por supuesto también que se los recomiendo muchísimo porque es así de bueno. Y para mí en esta relectura, como ya les he venido diciendo en otros videos anteriores a este, fueron los detalles lo que hicieron que esta experiencia fuera muchísimo mejor. Por lo tanto, a esta historia también le vine dando 5 estrellas de 5, igual que la primera vez que la leí, y entró en mi casilla de High Fantasy. La siguiente es The Simple Life de Tara Sivek, que yo disfruto las historias de Tara Sivek, pero hay unas que se han pasado en el humor y que han sido muy tediosas y no las he disfrutado mucho, pero esto me gustó muchísimo. Fue
comedia, sí, pero también tuvo su buen balance de romance. Los personajes secundarios estuvieron muy divertidos, en especial las niñas estuvieron increíbles y muy entretenidas y le aportaron cosas buenas que ayudaron a ciertas situaciones en esta historia. El pueblito también estuvo de lo más encantador y las bromas que traían entre ellos y más la apuesta estuvo bastante divertido. También le agregó una situación muy interesante a la historia, que sí les recomiendo mucho esta historia si es que no han disfrutado ciertas otras historias de Tara Sivek por el humor. Esta sí tiene un humor bueno, divertido, pero también no tan exagerado, que fue lo que vine disfrutando. Di 4 estrellas de 5 y vino entrando en mi casilla de comedia romántica. Seguí con Falling for the Playboy de Kennedy Fox, que este viene siendo el segundo de su serie Bedtime Reads, el cual me gustó, lo disfruté, se me hizo divertido. Unas cosas estuvieron bien, otras cosas, en especial la frustración de la protagonista y lo intensa y tensa más que nada que es, me puso a mí tensa también y esa parte no la disfruté, pero una vez que la protagonista se suelta un poquito más y las situaciones se vuelven un poquito más ligeras, pues lo vine disfrutando aún más. Le di 3.5 estrellas a este libro, siento que sí está muy entretenido, pero no está al nivel de otras historias de estas autoras o de este género, por eso el 3.5, pero absolutamente sí se los recomiendo. Este libro entró en mi casilla libre porque no tuve otra casilla en la cual la pude acomodar. Y a pesar de llevar 7 lecturas ya, aún no lograba bingo para estas fechas. De verdad yo soy pésima en esto porque debería de ir leyendo las historias como de manera más inteligente para hacer bingo más rápido y acomodarlas más fácilmente, pero no. Como a mí me gusta dar la contraria a todo y ser tan terca como yo sola, entonces pues voy con el flujo y como me sienta en el momento. La número 8 fue The Book of de Lauren Oliver, que esta fue una historia muy pequeñita sobre su serie Delirium, que este libro es como un diario, no es un diario, es como una guía sobre las maneras que te tienes que comportar en el mundo. O sea, es como un libro que vieras o de las guías que les dan a las personas dentro de este mundo de Delirium. Entonces se me hizo algo diferente, muy interesante y no algo que había leído ya. Pero al mismo tiempo, como es un libro con cosas muy técnicas, porque es una guía específico para cómo tratar la enfermedad de amor delirius nerviosa, es pues muy técnico y tiene unos términos muy fríos, por así decirlo. No es entretenido, obviamente, y pues no es divertido tampoco, pero a mí se me hizo interesante, que es por eso por lo que lo leí y por eso que lo disfruté. Insisto, no es así como que súper entretenido y te lo vas a aventar de volada. Bueno, sí te lo vas a aventar de volada porque son poquitas páginas, pero sí es algo más difícil de leer por el vocabulario que tiene, en especial porque está en inglés. Sí hubo unas cuantas palabras que tuve que buscar en el diccionario, pero para mí el concepto es lo que lo hizo que sobresaliera y que lo disfrutara, por eso le di 3 estrellas de 5 y vino entrando en mi casilla de distopía. Seguiré con El Mago de Oz, el cual disfruté muchísimo, de verdad. Yo ya sabía de lo que trataba esta historia, pero pues no la había leído en sí y disfruté mucho de saber ciertas cosas que yo pensé que eran de esa manera, pero que realmente no eran así. El saber más cómo se desarrollaron las cosas que en las películas, en las series, no las han tomado en cuenta y que en el libro obviamente pues sí vienen ahí. De verdad a mí se me hizo un libro muy entretenido, muy divertido, muy bien construido y más si nos podemos a ver en comparación de las cosas que vemos en este tiempo a las cosas que había en este tiempo. Yo siento que fue un libro muy abierto y muy adelantado para su tiempo, lo cual yo disfruté y lo cual me agradó muchísimo. Le di 4 estrellas de 5 porque sí lo disfruté muchísimo. Este entró en mi casilla de literatura clásica. Y aquí ya voy en el libro 9 y aún sigo sin hacer bingo. El siguiente fue Nuts de Alice Clayton, el cual terminé disfrutando mucho. Fue bastante entretenido, divertido, romántico, ameno. Las recetas de comida
me tuvieron babeando todo el libro y siento que fue un extra, un plus que ayudó a darle a esta historia, por lo cual la disfruté aún mucho más. Los personajes estuvieron muy bien y quiero saber más de los personajes secundarios de dos que aparecen ahí, que de ellos es el segundo libro, aunque de ese segundo no he escuchado tan buenas reseñas, pero aún así me voy a adentrar. Este libro entró en mi casilla de comedia, a pesar de que si es ficción, pues también es algo muy divertido. Voy en el libro 11 y ese fue mi relectura de Four Cycles de Christy Cunningham. Este la hice porque se publicó One Apocalypse, que vendría siendo el último, entonces yo dije, bueno, pues vamos a releerlo. Aparte de esa fue la mala influencia de Laura Martínez, así que culpémosla a ella, pero a mí me encantó volver a adentrarme a este mundo y con estos personajes y no nada más saltarme hasta el último ya, sino volver a empezar y leerlos todos juntos. Aparte que son historias cortas, súper entretenidas, bastante adictivas, fue algo que disfruté mucho, lo disfruté igual o más que el primero y por supuesto se los recomiendo. Este entró en mi casilla de paranormal y le di 4 estrellas de 5. Y seguí con el segundo de esta serie, que este es Three Trials, que es el segundo de The Dark Side de Christy Cunningham, que también amé y me encantó, y el cual se me había hecho un poquito confuso y esta segunda relectura hizo que me ayudara más. No, el tercero fue el que se me hizo más confuso de todos, pero este me ayudó a disfrutar ciertas cosas y a ver esos detallitos que no había visto en mi primera lectura, así que disfruté también esta relectura bastante. A esta historia también le di 4 estrellas de 5 y esta entró en mi casilla de Reverse Harem. Luego recibí una copia avanzada para reseñar y esa fue Ex-Boys in Disgust de A&E Claire, que este no sé si es 4 o cómo lo vayan a meter, de su serie de Divinicus Next Chronicles, que aún, bueno, cuando yo lo leí no estaba en Goodreads puesto, por eso puse otro libro, como si hubiera releído otro libro de la serie para tener un libro que marcar. Este fue como el punto de vista de los Ex-Boys, que son personajes que yo amo y adoro, que disfruto mucho, que son muy entretenidos y me agrada mucho leer más de ellos, y son escenas de los libros anteriores, de los 3 libros anteriores de esta serie, pero desde el punto de vista de ciertos de los chicos. Entonces fue algo interesante. Unas escenas sí se me hizo que las alargaron bastante, otras escenas siento que sí, los ciertos puntos de vista sí fueron adecuados, otras sí las pudo haber quitado. Entonces fue una mezcla, así que sí disfruté, que al inicio no fue tan increíble, pero al final me dejó con un muy buen sabor de boca y le terminé dando 4 estrellas de 5. Esta historia entró en mi casilla de fantasía. Ustedes dirán, bueno, oye, pero ya llevas 13 libros, ya debiste haber hecho bingo de seguro. Pues no, aún no hacía bingo. Así de mala fue mi planificación para este bingo. El número 14 fue Scandal Never Sleep de Shayla Black y Lexi Blake, que este entró en mi casilla de romance, suspenso, y por fin hice bingo aquí, porque ya era justo y necesario que lo hiciera. Ya estábamos en diciembre y yo era hora que no hacía bingo, entonces lo hice con esa historia que disfruté muchísimo, que de verdad les recomiendo que lean si leen en inglés, porque está bastante adictivo, bastante entretenido, está sexy, está romántico, los personajes están muy interesantes y no sé, hay algo que disfruté mucho, cómo llevaron este misterio junto con todo lo que iba pasando. O sea, pasaban todos y iba el misterio siempre así, pegado con todo lo que iba. Así que a mí se me hizo eso muy interesante, y más como a lo que leí la van a seguir llevando con el resto de la serie. Por supuesto yo estoy intrigada en saber más, y porque las poquitas dudas que se resolvieron salieron 25,000 más, y yo quiero saber por qué todas esas dudas y qué va a pasar. Yo necesito saber qué va a pasar. Como les digo, disfruté mucho esta historia, le vine dando 4 estrellas de 5 y les repito, entró en mi casilla de romance suspenso. El número 15 fue The Hating Game de Sally Thorne, que en español es Cariño, cuánto te odio, que ya les he hablado muchísimo de este libro porque lo disfruté bastante,
me gustó muchísimo, siento que fue un libro único, divertido, entretenido, con personajes muy buenos. Tiene una particularidad muy interesante en él, que eso fue lo que hizo que me gustara aún más, el cual les recomiendo muchísimo que lo lean y que afortunadamente sí está en español. A este libro le di 4 estrellas de 5, ya lo había puesto en mis libros favoritos del 2018 y entró en mi casilla de Chick Lit. Y el último que leí, y es porque yo ya estaba de vacaciones, y yo dije, bueno, pues en mis vacaciones voy a leer bastante, y no fue así. De hecho no leí casi nada, creo que leí este libro nada más en 10, 15 días nada más, o sea, sí fue bastante extremo eso, pero pues disfruté mis vacaciones también. Les estoy hablando de Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, que este entró en mi casilla de horror porque pues no está tan de miedo, pero pues sí son historias de horror. Así está marcado en Goodreads, así está marcado en Amazon y así está marcado dentro de este género. Y yo dije, ¿qué manera tan más perfecta de sacarle la vuelta a leer algo así que me dé mucho miedo? Porque a mí no me gusta el horror y cómo me tiene toda tensa, pero seguir dentro del género con lo más ligero, por así decirlo. Disfruté unas historias de este libro, otras no tantas, y yo siento que fue más bien por el lenguaje de esa época, porque para empezar no es un lenguaje que se use en el país donde yo vivo o que yo haya usado alguna vez. Sí hubo muchas frases, muchas palabras que yo tuve que buscar el significado, que fue como que un poquito más difícil para mí comprender, que estuvo entretenido hacer eso. A mí sí me gusta buscar el significado de ciertas palabras, tanto en español como en inglés, no es algo que me moleste para nada, y es muy fácil más hacerlo con mi Kindle porque subrayo y solito me da el significado, me manda el diccionario. Entonces para mí es algo muy fácil, no es que me haya molestado, pero siento que si cortaba de repente, si iba muy buena la trama o si yo me iba enganchando apenas en eso, sí cortaba de una, iba a investigar, luego seguía. También cierto que las situaciones pues ya no se aplican muchas a estos tiempos, entonces quizá eso hizo que no me gustaran tanto. Hubo otras historias que aunque hayan tenido lo mismo que esas, sí me gustaron mucho, sí fueron muy entretenidas, sí fueron medias raras también, así que esas no les puse ni un pero. También me gustó mucho que leí sobre la biografía del autor y entendí el por qué se adentraba más en ciertos temas a estas historias cortas. Y dije, bueno, ahora entiendo por qué. Y eso se me hizo muy interesante, ver el reflejo del autor en estas historias. Pero en un total, poniendo en la balanza las que sí me gustaron, las que no me gustaron, yo le daría un 3 estrellas a esta historia, a pesar de que es un clásico. Pero aún así sí les recomiendo que lo lean. Y como les digo, este fue mi último libro en mi bingo en Bookland y con el que hice mi segundo bingo y nada más. Y eso es como me fue en mi bingo en Bookland. Leí 16 lecturas, con las cuales llené obviamente 16 casillas. Me hicieron falta 9 nada más y hice 2 bingos nada más. Que viendo mi bingo, aquí lo tengo en mi celular y lo estoy viendo por acá, sí pude haber hecho más bingos porque sí dejé varias líneas con una casilla nada más sola. De hecho creo que pude haber hecho otros 3 con una sola casilla si las hubiera acomodado de una manera más inteligente, por así decirlo. Por supuesto, me encantaría saber cómo les fue a ustedes en su bingo en Bookland, que ya vi los bingos de muchos de ustedes, pero déjenme saber qué les pareció, cuál fue su experiencia, la disfrutaron, no la disfrutaron, qué casilla se les hizo más complicada, cuál no se les hizo complicada, cuál les hubiera gustado que estuviera en este bingo, si es que no está. Déjenme saber todo eso, ya saben, en los comentarios, también en Facebook, Twitter e Instagram, que los 3 es AA in Bookland. Y si les gustó este video, denle pulgares arriba y o suscríbanse para que no se pierdan futuros videos. Soy Yeye y los espero ver en el próximo video. ¡Adiós!